Estudios de Género y Derechos Humanos, laboró en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la Alcaldía Cuauhtémoc y en el Senado de la República. Agradecemos su participación y le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta charla. Como yo lo quiero manejar, es justamente voy a ir exponiendo algunos conceptos, algunas ideas. Si alguno de ustedes tiene algún otro punto de vista o quiere participar, sin problema pueden hacerlo. Ahora, bueno, como comentaba mi compañera, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, contra las niñas, muchas veces no es visibilizado, ¿no? Y creo que es importante hacerlo, es importante hablar de este tema, ya que la violencia pues no es natural, ¿no? Es una forma aprendida de relacionarse con los y con las demás, y es importante el hacer esta visibilización para identificarla, para reconocerla, y de esta forma erradicarla con procesos de concientización, reeducación, no solo a quienes reciben la violencia, ¿no? Sino también a la atención a los y a las agresoras. Ahora, muchos escuchamos hablar de género, a veces no tenemos como el concepto de qué es género. El género son las ideas y las creencias compartidas que culturalmente no son como las construcciones históricas que se nos han impuesto, ¿no? Es el cómo debe comportarse en los hombres y las mujeres en determinadas situaciones. Eso es el género. Y esto no tiene nada que ver con el sexo. El sexo viene determinado por naturaleza. Una persona, bueno, nace con sexo masculino, nace con sexo femenino. Esa es la diferencia, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a analizar el género? Como en un sentido, pues sí, análisis para poder trabajar con esta herramienta, ¿no? Justo el análisis de género es una herramienta metodológica que nos permite el examen sistemático de las prácticas, de los roles que desempeñan las mujeres y los hombres en un determinado contexto, ya sea económico, político, social o cultural. Es el captar cómo se producen y reproducen las relaciones de género dentro de una problemática específica y con ello detectar pues, ajustes para lograr una igualdad de género. Entonces, eso sería como empezando, ¿qué es el género? ¿No? Tener como ese concepto. No sé si alguien tenga ahorita alguna duda o algún comentario. ¿No? Ok. Bueno, continuemos. Ahora, ¿qué es la violencia? ¿No? Según la OMS, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte, ¿no? En pocas palabras, la violencia es el ejercicio abusivo del poder para dominar, someter, controlar, ¿no? Es el acto. Pero ¿cuál es la diferencia entre violencia y agresión? La agresión es la respuesta a la violencia, ¿no? De salvaguardar la integridad. Entonces, esa es la diferencia. La violencia es el acto, la agresión es la respuesta a. Entonces, bueno, eso si hablamos en tema solamente del concepto de violencia, ¿no? Y ahora, ¿qué es la violencia contra las mujeres? Ya un poco centrándonos en la temática de la charla, ¿no? La violencia contra las mujeres es cualquier acción o omisión basada en su género, ¿no? Que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, o incluso la muerte, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? ¿Qué conocemos como el ámbito público y qué es el ámbito privado? Bueno, el ámbito público es, pues a lo mejor el tema de la escuela es externo al hogar. El ámbito privado siempre lo hemos visto como el hogar, ¿no? Entonces, es en estos dos ámbitos donde se puede ejercer, o donde se ejerce más bien, la violencia contra las niñas, contra las mujeres. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren participar? Ok, bueno,
continuemos. Si bien sabemos los tipos de violencia que se viven las mujeres, que vivimos día a día, pues pueden ser físicas, pueden ser psicológicas, pueden ser sexual, patrimonial, política, económica, feminicida, ¿no? Digital, obstétrica, son todos esos tipos de violencia, ¿no? Y están reconocidos por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el capítulo primero. Entonces, bueno, en un sentido de la mujer, ¿no? El tema de roles, la mujer se dedica al hogar y órale, como tú sírveme. Eso está mal y esa normalización, pues también hay que erradicarla, ¿no? Para justamente atacar la violencia. Ahora, también el 43.9% han enfrentado agresiones del esposo, de la pareja actual, o a lo largo de la relación, ¿no? En 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres y es el más alto en 29 años, desde 1990 hasta 2018, que son justamente agresiones intencionales, ¿no?, hacia la mujer. Ahora, como bien sabemos, en noviembre de 2019, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, decretó la alerta por violencia de género contra las mujeres. Y bueno, nos preguntaremos, ¿qué es la alerta de violencia contra las mujeres? Pues bueno, la alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres que es único en el mundo y es establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y su trámite para emitirla o concederla lo describe el reglamento de dicha ley. Y bueno, en general consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y o la existencia de un agravio comparado que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, ¿no?, en un territorio determinado, en este caso la Ciudad de México, y la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad. Son estos mecanismos que se toman, ¿no? Y es justo lo que decretó la jefa de gobierno, ¿no? Porque, bueno, habíamos visto casos como el de Ingrid, habíamos visto casos como el de la niña que apareció en el bote y muchísimos otros, ¿no? Que a lo mejor estos se hacen virales, pero realmente en todo el territorio mexicano existen muchísimos casos de violencia contra las mujeres que ni siquiera se reportan, ni siquiera hay un registro, porque, bueno, ahí dentro de todo esto, una problemática que tienen es que las fiscalías en sí muchas veces no reportan esos casos. Entonces, no hay un conteo certero de cuántos casos de feminicidio, cuántas denuncias hay en cierto estado, ¿no? Entonces, bueno, esto lo abordaremos más adelante como un tema de debate o de qué se requiere para que justamente en cuanto a las instituciones de gobierno se realice o se lleve a cabo de una forma completa el tema de la alerta de género, que se cumpla con eso. Ahora, estuve investigando y en cuanto a datos, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en 2019 los presuntos delitos de feminicidio fueron 983, ¿no? Eso está en su página. Si gustan, al final les comparto el material. Y en 2020, bueno, en un periodo de enero a abril, hay 308 presuntos delitos de feminicidio. Pero bueno, 2019 fue todo el año, 983. 2020, de enero a abril, 308. Ahora, creo que, bueno, ha incrementado. En cuanto a llamadas del 911, ¿no? Ahorita de enero a abril de 2020, de violencia contra la mujer fueron 1.63%, de abuso sexual 0.3%, ¿no? Acoso y hostigamiento 0.5%, violación 0.2%, violencia de pareja 1.42%
y violencia familiar 4.23. Entonces, si bien yo considero que la violencia no se generó ahorita, el tema, por ejemplo, pandemia, no se generó a partir de la pandemia, sino sí aumentó, pero también considero que eran denuncias previas, o sea, de enero a abril, empezamos la pandemia en marzo, en febrero, marzo, entonces estas denuncias fueron previas. En cuanto a que sí existieron nuevas, no dudo que no, pero justamente las mujeres denuncian es que ya me pegó, ¿no? Es que ya me pegó, es que ya, no sé, me sacó de la casa, demás. Lo denuncian, pero seguían, bueno, estaban en casa, ¿no? O sea, podían salir a a la escuela, ¿no? Hacer sus actividades normales, las que se dedicaban a labores no remuneradas, dejaban a los niños, iban de compras, demás, pero creo que también un tema importante es el que ahorita en la violencia creo que se ha dado, se ha agudizado en cuanto a espacios seguros, ¿no? Lo que le llaman los espacios seguros, que son los hogares, ¿no? El espacio privado. ¿Por qué? Porque ahora el agresor, al estar en confinamiento, ya no sale a realizar, si él se dedicaba a trabajar, ya no sale, están en familia, ¿no? No es justificación, porque no es justificación, pero es este cambio de roles, este cambio de actividades, ¿no? Que nos ha generado. También considero que el reparto de trabajo no remunerado ha aumentado también la violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien esta parte del trabajo no remunerado no es visible ante la sociedad, no vemos todo lo que hace a lo mejor mamá en casa o una mujer en casa, ¿no? Todo lo que implica. Y ahora el estar aquí, pues, genera este tema de violencia, ¿no? De igual forma, otro punto es la crisis económica y la desigualdad en cuanto a la brecha salarial y pues evidentemente de ahorro. Aquí hablamos de una violencia económica que las mujeres sufren, ¿no? Que sufrimos la violencia económica. También es importante señalar que si bien la pandemia se ha dado de una forma diferenciada, ¿no? Ya que creo que no es lo mismo cómo lo vivió o cómo lo está viviendo una mujer con un empleo formal a una mujer indígena, comerciante de artesanías, ¿no? Es bien diferente. Entonces creo que son puntos que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que analizar, ¿no? Para justamente tener un contexto o un diagnóstico más acertado de cómo se vive la violencia, cómo es la violencia contra las mujeres. No sé si ahorita tengan algún comentario, alguna participación. Me gustaría escucharles a ustedes. Yo Ok, a ver. Sí. quería también escuchar el tema de, no sé si lo vayas a abordar más adelante, de las niñas, ¿no? De cómo lo están padeciendo. Y también me quedó una duda en violencia feminicida. No Ok, había a ver. no había escuchado el concepto, pero no sé si la violencia feminicida es hasta antes de que se comete el feminicidio o es el mismo acto también. No, es el mismo acto. Es el mismo acto. O sea, es la extrema violencia contra las mujeres. O sea, por el solo hecho de ser mujeres. Esa es la violencia feminicida, ya que se realiza el acto. Ajá. Y ahora, sí, en cuanto a las niñas, les he de confesar que cuando estaba preparando la ponencia, yo decía violencia contra las mujeres, ¿no? Siempre hablamos violencia contra las mujeres, pero nunca visibilizamos a las niñas. O sea, es también importante visibilizarlas. Yo decía, no puedo hablar de un tema de no discriminación, de si yo misma estoy haciendo a un lado a las niñas, ¿no? Entonces,
creo que también es importante y es el visibilizarlas, porque si bien no es exclusiva la violencia de cierta a cierta edad, o sea, las niñas también lo padecen, y en este confinamiento aún es más, ¿no? Hemos visto, desgraciadamente, muchos casos de niñas que los papás las golpean y las han matado, ¿no? Ahorita por el confinamiento, y muchos justifican que es que es porque hablaba mucho, o es porque ya estaba harto el papá, entiéndanlo. No, no es eso. O sea, es violencia feminicida que ataca a niñas, a adolescentes, a mujeres, adultas mayores, o sea, y no es el justificar porque estamos encerrados, porque, ay, es que no le hizo de cenar, ay, es que no lo estaba viendo las caricaturas y o sea, eso no es una justificación y, y es la misma normalización, ¿no?, que hemos hecho en general, que la sociedad ha hecho. En cuanto a lo que les comentaba hace rato, las cifras, ¿no?, las cifras que maneja, no, ni siquiera, o sea, el tema de la importancia de visibilizar, ni siquiera hay como un específico de cuántas niñas, ¿no?, o cuántos, un dato específico duro de cuántas niñas han sido violentadas, por ejemplo, ahorita en el tema de la pandemia, ¿no? Entonces es en general. Y creo que como observación en cuanto a políticas públicas, en cuanto a cómo el gobierno trata de intervenir para erradicar la violencia, pues es eso, ¿no? Que visibilicemos también a la niñez, porque es importante. Hablábamos de que la violencia se puede dar no solo física, sino también psicológica. Pongamos un ejemplo, en una familia donde el papá golpea a la mamá, pero la niña está presente, ve los golpes, ve los insultos, evidentemente hay una violencia psicológica hacia la niña, no solo es a la mamá. Entonces, pero eso no, o sea, no lo hemos visto, que la niña también necesitaría atención por esas agresiones, ¿no? Si bien no fueron contra ella directamente, no como víctima directa, fueron como una víctima indirecta, ¿no? Estaba en el acto, presenció los golpes, cómo le pegaba el papá, y pues ya, la pusieron después a ver caricaturas y nada pasó. Creo que es importante la atención también ahí, porque si bien en cuanto a mi experiencia laboral, les puedo decir que la atención a las víctimas muchas veces no es correcta, por parte de las instituciones, por parte de servidores públicos, servidoras públicas. ¿Por qué? Porque revictimizan, ¿no? En alguna institución en la que yo estaba, recuerdo que era una atención de psicólogo, médica, trabajo social y con el abogado, ¿no? Multidisciplinaria. Entonces, a mí se me hacía cansado, de verdad, yo me ponía en los zapatos de la víctima en este ejercicio de empatía, y yo decía, es que debe ser bien cansado, o sea, de por sí el traer toda esta carga y venir y decirle al abogado lo que pasó. Después, permítame, ahorita viene mi compañera psicóloga, y contarle otra vez lo que pasó, y permítame, ahí viene mi compañero el médico, y otra vez volver a contar, y otra vez con trabajo social. A mí se me hacía cansadísimo y se me hacía un tema nefasto de que la persona tuviera que contar 5 veces lo que había pasado para que la pudieran atender. Entonces, creo que es importante ahí el que las instituciones, en un tema de investigación de los hechos, de implementar justicia, que se busca justicia por los actos, que lo hagan con perspectiva de género, ¿no? Y también con una perspectiva de derechos humanos, porque es imposible que una instancia de gobierno revictimice así a una persona, ¿no? Es cansado, no da. Entonces, es como en cuanto a mi posicionamiento y mi pensar, ¿no? Muy, muy personal, que creo que sí deben de cambiar esos métodos, ¿no? También cuántas veces no hemos ido al Ministerio Público y
no, es que pues hasta que no, casi casi te dicen hasta que no llegue muerta no la podemos atender. Eso va para juez cívico. A ver, no, o sea, creo que es importante eso que, que te atiendan, ¿no? Servidores públicos que estén capacitados con una perspectiva de género brutal. Finalmente, creo que en los ministerios públicos, en las fiscalías, ya hay como un centro de atención a mujeres específico cuando llegan con temas de violencia, o por lo menos ahí en Cuauhtémoc había un módulo de atención a mujeres con violencia y la atienden abogadas y demás. Entonces, creo que es importante que se capaciten los servidores y las servidores públicas para dar una atención pues adecuada, ¿no? Y justo no caigamos en esta revictimización, en algún momento pues violemos los derechos humanos, ¿no? De las víctimas. No sé si ahorita sí quedó claro como el punto o quieran, tengas alguna otra duda, José, que preguntaste. Yo tengo una duda. Sí, a ver. Ya, bueno, no sé si es duda o comentario, pero ¿qué pasa cuando una niña recibe, o bueno, es víctima de violencia, pero por parte de su mamá? O sea, no como justificación a la mamá, pero sino que siendo conscientes que la mamá tiene problemas psicológicos, que a lo mejor ella en su niñez padeció cierta violencia y que ahorita esté arrastrando como todo eso porque está negada a recibir ayuda y ella es la que victimiza a la niña, como, bueno, más bien, la que maltrata a la niña y que la niña ya no quiere estar ni con ella. Ok, bueno, aquí por ejemplo, tocas con un punto bien importante. La violencia no solo es como, o sea, la violencia de género, decimos contra las mujeres, no es solo que la imparta el sexo masculino, ¿no? O sea, es en general. En este caso, por ejemplo, si la mamá tiene un tema, alguna problemática psicosocial, creo que es importante que, pues sí, denuncien los actos de violencia, porque si bien no es como justificación que sea la mamá, porque muchas veces se les da esta carga a las mamás, ¿no? De que la mamá es la que cuida, la que educa, o sea, en general, ¿no? Entonces, creo que es importante que denuncien estos actos, ya sea ante el Ministerio Público, ¿no? Y que refieran, ¿no? Que la mamá es la que ejerce violencia, que la mamá, a lo mejor por un tema psicológico, yo creo que ahí las instancias tendrán que ejercer algún estudio psicológico para determinar si realmente tiene alguna problemática. Y pues igual a la niña se le ve dolor, pero creo que sí es necesario que denuncien esto para que en determinado momento, si no tiene más familiares la niña, pues se pueda ejercer a lo mejor algún juicio, ¿no? A ver con quién se queda la niña, porque pues es importante el salvaguardar la integridad primero de la niña. Entonces, pues si gustas al final, te podemos dar como algunos datos de las instancias a las que puede acudir, en caso de que sea un caso verídico, no sé si fue como un ejemplo, pero te podemos dar los datos de donde puedes acudir para iniciar pues el proceso. Sí, muchas gracias. Sí, por nada. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna duda. Yo, Evelyn. A ver. Pues como dices, que lo importante que es visibilizar la violencia contra las niñas, que es, creo que poco se habla de eso, y estadísticamente tampoco están visibilizadas. Desde una perspectiva de política pública, ¿cuál podría ser esa manera de corregir el rumbo, ¿no? Porque pues, en la práctica yo me imagino, o sea, si una mujer siendo adulta, siendo madre, no se atreve a denunciar, o sea, yo no veo difícilmente a una niña, ¿no? Marcando al 911 o yéndose solita al Ministerio Público. O sea, en el contexto de que ni una adulta mujer a veces lo hace o haciéndolo se arrepiente, una niña solita sin una red de apoyo y viviendo con el agresor o agresora en la casa, pues
qué manera visibilizar, porque sabemos que pues desde el gobierno y las instituciones tienen limitado el acceso, ¿no? La puerta cerrada al hogar y pueden actuar solamente saliendo del hogar. Es como la duda que me causa y quisiera saber tu opinión, por favor. Sí, gracias. Bueno, es algo justo, ¿no? No existe como lo planteas. Y creo que, bueno, yo hablaba con mis papás en tema ahorita, por ejemplo, la pandemia, que veíamos las conferencias y demás, que creo que el 911 realmente no sirve, porque llamas y a lo mejor llamas y te dicen, ay, no, es que estás en el Estado de México, te voy a comunicar con alguien más, ¿no? Y así y yo le decía a mi mamá, imagínate una situación justo de violencia, es complicado, como decía José, para una mujer denunciar. Ahora imagínate si las mismas instituciones te bloquean eso, o el tema de que te comunico y espera en la línea, y, no, es brutal. Y yo le decía a mi mamá, creo que no es accesible, si bien el 911, en sí la página en general que ponían, no es accesible porque, pues, no te vas a poner a buscar en Google, la verdad, cuando te están golpeando. Entonces, ahora, en cuanto a las niñas, a la niñez, creo que, pues, si bien es un tema de educación, o sea, de educación, no hablo de que digan, ay, el agresor o el papá, o sea, no, creo que es un tema de educación en cuanto a que ellas y ellos mismos, bueno, ahorita hablamos de las niñas, que ellas mismas sepan o a lo mejor estén conscientes, si bien ya generamos esa conciencia de que está mal que mi papá me pegue, o sea, que no es normal que mi papá me pegue y quiero decirle o acusarlo con alguien, los niños por lo general siempre buscan con quién desahogarse, ¿no? Sea familiar, a lo mejor muchos no con los familiares por justo, pues el miedo, ¿no? O sea, si lo agrede la mamá, si lo agrede el papá, pero muchas veces buscan una red de apoyo, un primo, una prima, el vecino, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema de, a lo mejor, generar políticas públicas en cuanto a pues, educar o hacer conciencia a los lugares en los que puedes acudir, las niñas, o sea, o llamar finalmente, ¿no? Pero esto va de la mano con el generar servidores e instituciones públicas que atiendan con esa perspectiva de género, que atiendan con esa perspectiva de derechos humanos. Y perdón si lo repito constantemente, pero creo que es lo que hace falta en muchas instituciones, ¿no? Entonces creo que es importante, si bien generar esto desde la parte institucional, también es importante el hacerles ver a las niñas, ¿no? Que no están solas, que pueden denunciar, que pueden... Y sí, entiendo que es complicado cómo va a ir una niña de 8 años a un ministerio público, ¿no? Pero creo que podríamos hacer, o el gobierno podría hacer otros métodos, otros medios para que las niñas denuncien o para que las niñas acudan. Y creo que también, pues es que es un todo, ¿no? Finalmente, si la niña acude a ti, pues tú no te quedes callada o callado, ¿no? O sea, si ya tuvo la confianza en acercarte a ti, en acercarse a ti y decir lo que pasaba, pues no te quedes como, no pasa nada, hija, todo pasa, no te preocupes, tu mamá te quiere. No, es un tema de que no tenemos esa cultura de denuncia en México, ¿no? Y es por lo mismo de los trámites burocráticos, es por lo mismo de, pues de la mala atención, creo yo, que es ese miedo que tenemos en México de los malos o malas servidoras públicas, ¿no? Que nos ha tocado, creo que a todos alguna vez, ¿no? Que no nos quieren atender, además. Entonces, creo que es sí un tema de educar a la población en general y también para justo hacer el cambio de chip y decirles a los niños y a las niñas que pues no están solos, acompañarles o ver de qué forma se puede, nosotros como adultos podemos apoyarle a ella. Creo que sería como eso lo que yo tendría en mente. No sé si alguien más
tuviera como otra perspectiva, otra visión. Creo que no escuchamos nada. A ver. Creo que ya, si gustas participar, no sé si para probar el micrófono. O no sé si, bueno, sí, no sé si pueda escribirlo en el chat, porque creo que hay alguien que quería participar. A ver, ahorita esperemos tantito. ¿Alguien más que quiera decir algo? No sé si hubo ahí un problemilla técnico con algún micrófono. Ok. Yo sí tengo una duda. Ah, ok. Adelante. No sé si tengas algún dato o alguna estadística de cuántas mujeres denuncian. O sea, entiendo que hay como un porcentaje de las personas que son violentadas, bueno, de las mujeres violentadas, pero no sé cuántas de ellas realmente, o sea, se acerquen a las instituciones a denunciar o a pedir ayuda psicológica o no sé, o sea, cuál sea el porcentaje. Ok, bueno, contesto ahorita tu pregunta y aquí ya me aparece la pregunta de otra participante. Ahorita respondo esa. Ok, justo del reporte de llamadas, bueno, yo investigué en 911 cuántas llamadas, ¿no?, habían realizado y justo aparece una gráfica. Repito, si gustan el material, al finalizar me pueden dejar sus correos y yo con gusto les mando el material también que tenemos ahí, un tríptico y demás, y se los envío. Bueno, en cuanto a violencia contra la mujer, o sea, tal cual, el porcentaje de llamadas que refiere el 911 es solamente el 1.63, ¿no? Por violencia de pareja es el 1.42% y de violencia familiar es el mayor y es el 4.23% que han denunciado ante el 911 en un periodo de enero a abril de 2020. O sea, solamente tienen la estadística hasta abril. Entonces, violencia contra la mujer, abuso sexual, acoso y hostigamiento y demás. Entonces, creo que es importante o nos sirve finalmente para checar pues estos rangos, ¿no? O estos porcentajes de violencia. No sé si aclaré tu duda o no. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok, por nada. A ver, leo la otra pregunta. Permítanme un momento. Ok. Paola comenta, siguiendo la misma línea y desde tu experiencia, ¿qué podemos hacer para inculcar una cultura distinta en las niñas y sepan detectar cuando están siendo violentadas? Ok. A ver, déjenme vuelvo. Ya. Espero que en general por ejemplo, yo en casa, les voy a poner un ejemplo, en casa, digo,
no tengo una niña, tengo un niño de 7 años y justamente es la reeducación, por ejemplo, a él yo lo reeduco en cuanto a lo que comentaba, a lo mejor un tema de chistes misóginos, incluir a las niñas, visibilizar a las niñas. Hace rato estábamos viendo, creo que 11 niños, y antes era 11 niños solamente, ahora me dice, es que ya es más largo el nombre, ya es niñas y niños. Y me dice, es que si no nada más sería de niños, ¿no? ¿Por qué no meten a las niñas y las niñas también pueden ver la tele? Y sí, tiene razón, ¿no? Desde esa parte es a lo mejor, si nosotros cambiamos el chip de qué implica una violencia, de qué implica desde chistes, desde golpes, desde a lo mejor comentarios hirientes, si nosotros cambiamos ese chip, lo podemos transmitir con ellos. A lo mejor decirles, ¿sabes qué? No es correcto que les digas así a las niñas, o no es correcto que o sea, no es normal que les pegues, que les jales el cabello a las niñas, ¿no? O sea, eso no es normal, es violencia y no es un tema de, es que como le gustas, pues por eso te jala el cabello. No, eso es normalizar la violencia. Entonces, creo que desde mi postura, desde mi perspectiva, el que nosotros cambiemos ese chip y lo transmitamos, se los transmitamos a los niños y a las niñas, eso es bien importante. Y el sentirles que nosotros somos una red de apoyo, que nosotros podemos apoyarles, que no nos tengan miedo, que, o sea, cualquier cosa que te pase, cualquiera que te empuje, cualquiera que ven y dime, ¿no? Y desde esta forma, ellos a lo mejor inconscientemente generamos este tema de denuncia, que no tenemos, esta cultura de denuncia que no tenemos, y poquito a poquito podemos ir formando para que posteriormente sepan que hay lugares, ¿no? Donde podemos apoyarles, ahí tienen derechos, cuáles son sus derechos. Entonces creo que desde ahí, si empezamos con eso, podríamos cambiar muchas cosas. No sé si respondí la pregunta, si quieran hacer otro comentario. A ver, aquí dice... Ay, se me fue el comentario. Permítanme, estoy revisando el chat. Ok. Que se les hable de esos temas. Ok, Lorena nos comenta, ¿cómo se puede hacer llegar esa información a las niñas si ni sus padres permiten se hable de esos temas? Bueno, igual, o sea, de la misma forma, insisto, creo que es un tema de que hasta en las mismas escuelas, ¿no? Finalmente es importante que se hable de la violencia, de los tipos de violencia, ¿no? Entonces creo que sería, pues sí, de suma importancia que en cuanto a políticas públicas, no solo, como les comentaba, ¿no? Se atienda a las víctimas de una forma con perspectiva de género y demás, ¿no? Sino también en cuanto a educación, pues, ¿cuál es su filtro de las y de los niños, ¿no? Pues la escuela, finalmente. Entonces, creo que es también importante que se generara como una iniciativa o alguna política pública en donde las y los niños tengan ciertas, no tal cual materias, pero sí cierto acercamiento, ¿no? Con especialistas o con un psicólogo a lo mejor dentro de las escuelas, o un trabajador social dentro de las escuelas que realmente le dé seguimiento a esos temas, ¿no? A lo mejor si se presentan en las escuelas casos de violencia contra una niña, ahorita los comentarios que llegan aquí, que realmente le den el seguimiento, porque muchas veces nada más, te recuerdo que te mandaban con el psicólogo en la primaria y pues nada más te platicabas tantito con él, pero no le daba como el seguimiento oportuno. Entonces creo que también podría ser desde ahí. No sé si respondo sus preguntas, si no, insístanme. Ahora, déjenme leer otra aquí en el chat.
Dice, Lorena nos comenta también que si existe algún país que ya reguló ese tema y cómo lo manejan. La verdad, soy sincera, desconozco si un país ya reguló tal cual el tema de, a lo mejor, reeducación en cuanto a violencia de género específica hacia las mujeres y hacia las niñas, pero lo investigo. Si me dan la oportunidad, me pueden dejar sus correos, les envío la información y se los hago llegar. Siguen escribiendo. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? Ok, aquí hay otro. Dice, ¿cómo podemos evitar la normalización o el romanticismo de la violencia, teniendo en cuenta que hoy en día las redes sociales están muy activas en adolescentes? Ok, bueno, el tema de la normalización o el romanticismo de la violencia, lo que hablaba hace un momento, ¿no? Que cuando estamos chiquitos nos decimos, es que Juanito me jaló el cabello, y te dicen, es que le gustas, por eso te jala el cabello, por eso te pega, ¿no? Entonces, te molesta por eso, ¿no? A ver, creo que cómo cambiarlo, pues es desde nosotros primero saber que eso no está bien, saber conocer que los tipos de violencia, ¿no? Psicológicas, físicas, nosotros para poder llevarlo a los demás, ¿no? Es esta deconstrucción de nosotros mismos, de nuestro mismo pensar, para poder generar uno nuevo y así poder transmitirlo a las y a los niños o e incluso a los demás adultos, ¿no? O sea, en cuanto a lo mejor a nuestros papás, a nuestras parejas, a nuestros amigos, ¿no? Decir que no, o sea, es el decir, a ver, no es normal que te jalen el cabello, no te dejes, o sea, no es no te dejes, sino no es normal, sé consciente, si pasa esto, avísame, ¿no? En cuanto a si hablamos de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces creo que si bien están muy activos, pero creo que sí hay que hacer como ese hincapié de, es un chiste, no es un chiste, no es correcto lo que se está diciendo, ¿no? No es adecuado porque es una violencia psicológica, es una violencia, o sea, especificar, creo eso. Bueno, yo lo trabajo así en casa con mis hermanos, también tengo un hermano adolescente, se podría decir, y se ríe luego de chistes, le digo, es que eso no es gracioso, ¿no? O sea, eso es violencia tal, eso es violencia tal, y así ellos mismos a lo mejor saben que no es correcto reírse de eso, ¿no? El chiste de Esperancita le causa muchísima risa y yo así de, a ver, eso no es correcto. No, porque es un tema de estigmatización hacia la mujer, ¿no? De que ella, pues, es la única que hace labores domésticas no remuneradas, o sea, entonces, creo que si vamos desde ahí, si partimos desde ahí, podemos ir cambiando, pues, las perspectivas de estos memes, estas publicaciones en las redes sociales, que si bien nos ayudan muchísimo en diversos temas, también nos perjudican, ¿no? O también nos hacen mal, ¿no? Por ejemplo, en este tema. A ver, sigamos viendo. Hola, Eve, ¿me escuchas? Sí. Bueno, me presento, yo soy Adriana García, amiga de muchos años de Evelyn, porque no conozco a todos. Y pues primero te felicito por abrir estos espacios, por tu participación y por compartirnos, pues, a partir de tu experiencia y de tu conocimiento como trabajadora social, pues todo este tema de la violencia contra mujeres y niñas. Yo solamente quisiera recalcar o dejar ahí algunos puntos que, bueno, este tema de violencia contra mujeres y niñas, pues es todo un tema sistemático. Creo que justo este tipo de espacios son los necesarios para, y que son los útiles para comenzar a pensar y reflexionar sobre
sobre estos temas y dentro de ellos, bueno, a lo largo de la conversación se han tocado temas como la misma reproducción que las mismas mujeres hacemos de la violencia, ¿no? Como lo que preguntaba Dani, ¿qué pasa cuando una mamá o una mujer es la que reproduce o violenta a sus propios hijos, ¿no? ¿Cómo empezamos a reconocer esas dinámicas? ¿Desde dónde las empezamos a trabajar? ¿Y cómo vamos a también ayudarle a reconocer a esa misma mujer que está sufriendo una violencia, o que está sufriendo violencia y al mismo tiempo ella la está reproduciendo, ¿no? Creo que son temas que al final, no sé, yo lo dejaría en el aire, no sé exactamente tampoco en qué, a partir de qué instituciones o espacios se está abriendo este conversatorio, pero tal vez abrir pues más espacios donde tal vez podamos cada uno de nosotros ahondar en ciertos puntos para también empaparnos de información y poder, no sé, llegar como a puntos más exactos sobre los temas que estamos tratando. Eso por un lado. También un compañero comentaba acerca sobre cuál es el tema de la política pública, en este caso con las niñas. O sea, a mí se me hace como la pregunta clave, ¿no? Es toda la caja de Pandora. ¿Cómo acercamos a las niñas a reconocerse también como sujetas violentadas? Y es todo un tema, para empezar, yo pienso todo un tema de política pública, incluir a la infancia en cualquiera de los espacios y en cualquiera de los temas que dentro de la escuela, dentro de la participación social y política, dentro de la violencia. Entonces, seguramente existen un montón de políticas públicas. Bueno, yo ahorita en lo que estaban platicando, yo pues simplemente te metes a Google y googleas violencia, política pública sobre la violencia infantil en México y pues salen un chorro de documentos, ¿no? Más bien hay que mirarlos con lupa y habrá que revisar hasta qué punto han impactado, en qué han impactado, ¿no? Y me parece que este tipo de conversaciones también se tendrán que dar como pues más puntualmente, ¿no? Como para que nosotros también podamos tener más ideas y estar más abiertos al tema, ¿no? Reconocerlo mejor. Yo estoy segura que si nosotros nos ponemos a revisar esas políticas públicas también sobre espacios y tiempos, pues también nos darán algunas respuestas y también algunos puntos de partida para comenzar a revisarlos. Por ejemplo, en los espacios de las escuelas, a mí me parece que ese podrá ser un buen lugar de reconocimiento de la violencia de las niñas y también de los niños, ¿no? Porque pues seguramente también ellos lo sufren y que al mismo tiempo pues los niños y las niñas podrán empezar a reproducir pues toda esta violencia de género, como tú lo has comentado, Eve, sin reconocerlo, ¿no? Y que las escuelas pues podrán jugar como un espacio oportuno para poder comenzar a trabajar en ellos. Pero bueno, personalmente desconozco en sí con puntualidad cómo, en qué momento se ha llevado a cabo todo este tipo de políticas o programas dentro de escuelas, de instituciones o de espacios abiertos y compartidos que no solamente se queden dentro de la familia, ¿no? Porque, pues imagínate el esperar a que todos estos temas sean abiertos dentro del núcleo familiar es bastante complicado, más y cuando se vive en un núcleo en el que estás inmerso en la violencia, pues reconocerlo para cada uno de los integrantes, pues obviamente es demasiado complicado. Pero bueno, yo solamente concluyo que pues este tema es todo un tema sistemático y hay que empezarla a verla desde sus diferentes vertientes y pues ojalá se abran más espacios como este para seguirlos conversando y poder como llegar a conclusiones un poco más pues más precisas, pero pues muchas gracias, Eve, te felicito por compartirnos lo que tú haces desde tu casa, desde tu trinchera y pues desde tus conocimientos. Gracias. Y también espero la información. Claro que sí, muchas gracias, Adriana. Y sí, es bien importante, ¿no? Si existen políticas públicas en cuanto a educación, creo que es también el buscarlas, el leerlas, checar el impacto, como decía Adriana, y también hacer un análisis de eso, ¿no? Si realmente generó un verdadero impacto en la sociedad o simplemente, pues, no aporta mucho, ¿no? Y es como un tema de a lo mejor desde nuestros conocimientos, ya sea de escolares o laborales, ¿no?
realmente hacer pues sí, este análisis de si realmente influyen, si no influyen, si sirven, y desde ahí empezar a estudiar o continuar estudiando estos temas, porque si bien da para una plática de 5 horas y son diferentes tipos de vista, diferentes perspectivas de un todo, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda. Y sí, con gusto, les mando el material sin problema alguno. Y aclarando el tema de Adriana, sí se van a abrir más espacios. De igual forma, si alguno o alguna de ustedes quieren exponer un tema específico, acérquense a nosotros y generamos un espacio, ¿no? Finalmente, ahorita, por tema del confinamiento, por tema, creo que hay que justo el educarnos, el seguir continuando, abordar distintos temas que se han dado o que se van a dar o que se dieron finalmente e iniciar un análisis de ellos. Ahora, ok, Josué nos dice, hola, muy buen día, disculpe, ¿nos puede dar su opinión de la violencia hacia las niñas cuando las ponen a trabajar desde pequeñas? Simplemente, creo que yo desde una perspectiva de trabajo social les puedo decir que podríamos decir que es una violación a derechos humanos que las niñas trabajen desde temprana edad, ¿no? Pero también no es justificación, ¿por qué no? No es justificación, pero también hay que entender o hay que analizar y estudiar las necesidades de la familia, ¿no? O sea, creo que no hay que satanizar o decir es que ellos deberían de estar en la escuela, es que los niños deberían, sí, pero muchas veces, o sea, a pesar de ser una escuela pública, son gastos. Si esa familia tiene 7 hijos, 7 hijas, es complicado el que a todos a lo mejor les puedan comprar útiles, a todos les puedan comprar un uniforme, a todos les puedan comprar zapatos, el material, que el desayuno y demás, ¿no? Entonces, creo que es ahondar un poquito más en cuanto a las necesidades, ¿no? Que no son las mismas de un niño que si bien van en la misma escuela pública, pero no es la misma necesidad, a lo mejor ambos padres trabajan, aquí a lo mejor solamente es la mamá, entonces creo que no es un tema de satanizar, de poner con el dedo así en la llaga, de es que ¿por qué hacen esto? Si bien no es correcto, o sea, en cuanto a derechos humanos, derechos de la infancia, no es correcto, pero creo que desde la perspectiva del deber ser y del ser, es bien diferente, ¿no? Entonces creo que muchas veces no hacemos este análisis o esta retroalimentación desde nosotros del así poder ver diferentes problemáticas sociales. Solamente nos quedamos con es que debe ser así, pero no vemos más allá. Entonces creo que es importante y a lo mejor se los dejo un poquito como tarea, ¿no? Siempre tratar de ser esta parte empática, sí crítica, porque sí, tenemos que ser críticos y sí, tenemos que tener un fundamento a lo mejor legal que sustente eso, pero también creo que los invito a ser un poquito, a lo mejor que todos seamos un poquito más humanos, ¿no? De saber que no son las mismas necesidades las mías a las de la otra familia, o sea, creo que es importante eso, vernos como humanos y desde ahí empezar a fomentar esta deconstrucción de nosotros mismos, ¿no? Ok, no sé si alguien más, pero no sé si alguien quiere agregar algo más. Ok, nos llegó un mensajillo, dice, permítanme, dice, quisiera saber tu opinión sobre la diferencia de la violencia entre niñas que viven en una ciudad, niñas
niños que viven en provincia o pueblos indígenas, ya que igualmente es una problemática en la que la sociedad no presta mucha importancia. ¿Ok? Eso lo escribió Juanita. Y Josué, muchas gracias por compartir. No, gracias a ustedes. Ok, bueno, en cuanto a niñas, pues lo comenté en un inicio, ¿no? El tema de las problemáticas que se abordan desde formas diferenciadas, ¿no? Desde grupos que son históricamente vulnerables o vulnerados, ¿no? Con grupos de mayor riesgo. Entre ellos, pues, justamente está la infancia indígena. Y sí, o sea, realmente creo que no es sufren violencia económica, sufren violencia física, pero creo que con ellas o en esos grupos todo es más complicado por un tema de discriminación, ¿no? Tanto de las instancias públicas, ¿no? Que por ser indígena te tardan más en atenderte por cómo te ven, es un tema de discriminación. Y creo que si bien sí o sea, podemos notar desde ahí la diferencia, ¿no? Si a nosotros, las mujeres, nos tardan mucho en atendernos en un ministerio público, nos vulneran y demás. Ahora imagínense una mujer indígena, una niña indígena, que llega y no sabe hablar español, ¿no? O sea, desde ahí un tema hablábamos en el inicio de los tipos de violencia, ¿no? Y las modalidades, tema institucional, no tienen un traductor, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí, pues es una diferenciación, es una desigualdad increíble para abordar estos temas o para atender a esta población. Entonces, insisto, da para mucho o sea, como específicamente si hablamos de grupos históricamente vulnerados, adultos mayores, infancias indígenas y demás, creo que pues sí, ellos no está visibilizado de por sí, el tema de violencia contra niños no es visibilizado, ellos todavía más, ¿no? Son totalmente invisibles para la sociedad, pero creo que, insisto, si volvemos a esta deconstrucción, a este análisis de nosotros mismos, de nuestro pensar, de los grupos, ¿no? En situación de calle y demás, creo que infancias indígenas podemos generar un cambio también desde nosotros mismos. Si bien las instancias, el Estado está obligado a generar estas políticas públicas o estos mecanismos que atiendan, que justamente para tener una vida libre de violencia, también podemos poner desde nosotros, desde nuestra trinchera, pues el granito, ¿no? Empezar a trabajar desde nosotros mismos. Ok, bueno. No sé si tengan alguna otra duda, algún otro comentario. Ok, estoy viendo. Bueno, entonces, si no hay como alguna otra duda, algún otro comentario, pues les doy las gracias por este espacio, por escucharme este ratito, esta charla, por sus participaciones. De verdad, lo que se busca en estos foros es la pues, retroalimentación, el crear diferentes perspectivas, ¿no? de este tema y en general, ¿no? Entonces, creo que, bueno, les agradezco a cada una de ustedes y cada uno de ustedes el haber participado. Si gustan, al final, ahí en el chat me pueden dejar su correo, muchos ya lo hicieron, les envío el material correspondiente y bueno, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Agradecemos la participación de la ponente, así como de ustedes. Muchas gracias. Les hacemos mención que el material va a quedar en el chat, es un chat abierto. Y bueno, los invitamos también a que si
quieren exponer algún tema, o sea, que a ustedes les agrade, pues está la invitación abierta. Y bueno, si nos pudieran ayudar con un cuestionario para evaluar a nuestra ponente, también se los voy a dejar aquí en el chat. Y bueno, los invitamos también a la próxima charla que se llevará a cabo en el espacio de datos el día 26 de junio a las 19 horas con el ponente Fernando Martínez, y el tema es los partidos políticos rumbo al 2021. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Igualmente.